Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos al programa Por escrito. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Cecilia Durán Mena. Muy bienvenidos. Como siempre, los saluda con mucho gusto Raúl Sanz. Y un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Sí, por supuesto. Síganos como siempre en nuestras redes sociales a través de Facebook, Por Escrito MX, en Instagram, @revista por escrito, Twitter, @por escrito _, en Spotify también recuerden que pueden seguirnos en Por Escrito, y estamos transmitiendo ahora en esta cuarentena, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, que es Revista Por Escrito, y también síganos en la barra de Código Libre, que salimos refrescándonos cada miércoles a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana es correcto, ¿verdad? 9 de la noche. 9 de la noche, estoy mintiendo, 9 de a la las noche. 9 de la noche. Je ne parle pas français, pero vamos a estar muy afrancesados el día de hoy. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya de regreso en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto afrancesado literario del día de hoy? Aujourd'hui, on va parler de Paris. Vamos a hablar de París como pretexto literario. ¿Qué ciudad más literaria que París? O sea, siempre nos dicen que los bebés vienen de París, que París es la ciudad luz, que París es la ciudad del amor, en fin. París, la meca de escritores, de poetas, es un refugio intelectual y ha sido la musa de muchos creadores y de muchos artistas. Por eso hoy vamos a hablar de la capital francesa. Estamos hablando de, yo creo, una de las 3 ciudades más apabullantes que existen en el mundo. Estoy de acuerdo. De hecho, a título personal puedo decir, tuve la oportunidad de conocerla. No es mi ciudad favorita porque me cautivó más Roma, pero sí puedo asegurar que de todas las ciudades que he conocido, la más bella es París. Eso sí lo puedo decir. Ya depende de cada quien cuáles son tus gustos, afinidades, pero sí creo que en cuanto a belleza, París es la ciudad más bella del mundo. Ya lo decía Ceci, es la ciudad del amor, la ciudad donde puedes respirar otra sintonía, donde puedes sentirte distinto, caminar esas calles, atravesar por las aceras junto al río Sena, ver todos estos conjuntos de edificios de todas las épocas, y por supuesto que todo este contexto nos lleva al ámbito literario, que es el que a nosotros tanto nos gusta, porque París, particularmente esta ciudad, desde luego Francia, pero París ha pasado por tanta historia, por tantos acontecimientos, desde los escritores de los que vamos a hacer mención el día de hoy, pasando por una época que a mí me gusta mucho en cuanto a contexto histórico, que es la Segunda Guerra Mundial, y cuando los nazis invaden finalmente París a puerta abierta, incluso pueden izar la bandera con la insignia nazi en la Torre Eiffel, imagínate, el símbolo de los parisinos. Y bueno, tenemos situaciones más recientes, ¿no? El incendio de la Catedral de Notre Dame. En fin, tenemos tanto para hablar de París, que por eso es un extraordinario pretexto literario. Yo también tuve la oportunidad curiosa de estar 24 horas en París. Solo he estado 24 horas en París porque hice un vuelo a escala para llegar después más lejos, pero esas 24 horas en París pues fueron caminar para tratar de conocer la ciudad. Y me parece, sin conocerla demasiado, que efectivamente es una de las grandes ciudades del mundo moderno. Porque si bien es cierto que París siempre ha sido la gran capital francesa, en realidad no cobra tanta importancia, sino hasta el despotismo ilustrado, siglo XVI-XVII, y posteriormente, sobre todo con la Revolución Francesa, donde se va a parir la democracia que conocemos el día de hoy, con sangre, sudor y lágrimas, y ahí también es cuando comienzan los grandes escritores a hacer bullicio. Creo que la gran característica que tienen estos escritores franceses y después los que escriben en París y sobre París es esta situación de constante choque y constante reflexión intelectual en torno a los grandes problemas del mundo. Que fíjate que, bueno, París es refugio de muchísimos escritores,
franceses, por supuesto, pero también de todas partes del mundo, se vuelve un anhelo llegar a París, se vuelve un anhelo ir a escribir a París y todo el mundo como que aspira en una etapa estar en París, conocer el Sena, etcétera. Y ha habido muchísimos refugios intelectuales, hablaremos de ellos más adelante, pero entre los cafés, el café intelectual se da en París. Se da en el Café de Fleurs, se da en la Coupole, por ejemplo, se da en todos estos lugares en donde se empieza a urdir una trama de intelectuales que están dispuestos a enseñar y a discutir sus ideas con mucha libertad. O sea, París sí es una ciudad muy abierta a la novedad, muy abierta a que las cosas se hagan de diferente manera, a pesar de que los franceses son muy tradicionales, ellos les gustan mucho las normas, las reglas, qué tienes que comer primero, qué tienes que comer después, a qué hora lo tienes que hacer y tal. Ellos tienen algo que se llama el concepto del bon vivre y esto está muy relacionado con el café. Entonces, para ellos es muy importante sentarse en un café, a ver esta ciudad tan hermosa, como dice Raúl, yo también estoy de acuerdo que como ciudad es la más hermosa del mundo, precisamente porque no importa por qué barrio te metas, si te vas a meter a un barrio como Pigalle, que es un barrio caliente, o si te vas a meter a un barrio sofisticado como la Rue de Saint-Honoré, o si te vas a ir a meter a un barrio intelectual como el barrio latino, en todos lados vas a tener historias, en todos lados hubo un intelectual que escribió y llegaron intelectuales de todos lados, propios parisinos, pero también londinenses, pero también mexicanos, pero también africanos, o sea, de todos lados. París también es la confluencia y en donde se gesta parte de la globalidad que hoy estamos viviendo. Fíjate, Ceci, lo dices muy bien cuando hablabas de que es el refugio de muchos artistas y no solamente del ámbito literario, como ya lo decías hace un momento. A mí me viene a la mente en este momento, a lo mejor tuvieron la oportunidad de verlo, Moulin Rouge, esta película, ¿no? Este ¿Cómo musical, no? que ahí perfectamente queda plasmado esto que estás diciendo. Es una, creo que ya me trabé por ahí. No, no, no. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Es que me quedé medio pasmado ahí. Lo que les decía precisamente del Moulin Rouge, de esta película, es que nos plasma con imágenes un contexto un poco surrealista, por supuesto, pero como artistas, escritores, cantantes, actores, precisamente se reunían en este centro del mundo para poder hacer su expresión y convivir unidos, incluso hasta mezclar su propio arte. También me viene a la mente la gran obra de Julio Cortázar, Rayuela, que precisamente nos habla también de esta comunión entre varios escritores o bohemios o aficionados al arte que se reunían en la ciudad de París, particularmente para hablar de diversas temáticas. Entonces, creo yo que París precisamente nos plasma a todos nosotros desde distintos rubros artísticos lo que representa. En la parte más histórica, pues en México lo tenemos con Porfirio Díaz, que él decidió plasmar también precisamente una cultura bastante europeizada, pero no basada en los españoles. Por eso ya habíamos pasado anteriormente. ¿Qué decidió Porfirio Díaz? Hacerlo al estilo puro parisino. Así es. Que tiene toda la lógica también por el tiempo en que se dan las situaciones. Se está aflorando todas las vanguardias artísticas, muchas de las cuales se dan en Francia, no todas, pero unas muy importantes, y la intelectualidad se reúne ahí. Creo que algo que caracteriza a Francia es precisamente que es cosmopolita y que todos los temas caben, porque hay amor, pero hay guerra, porque hay historias superficiales y hay historias profundas, y esto precisamente se da en una ciudad grande, llena de todo, y creo que eso hace a París el día de hoy incluso probablemente una de las 5 ciudades más importantes del mundo. Quisiera hacer mención, ahora que se decía de la belleza de la ciudad, que efectivamente coincido con el comentario. Me gustaría invitar a nuestros radioescuchas a que vean escenas o busquen entrar al juego de Assassin's Creed Unity, porque ofrece una visión de la ciudad de París fantástica, donde el personaje puede subir a los rascacielos y tener
de manera muy realista una visión en tiempos de la Revolución Francesa de ese París. Y particularmente sé que habían dado de manera gratuita el juego cuando vino el incendio de Notre Dame. Precisamente yo estuve 3 días antes del incendio de Notre Dame en París y también ofrece este videojuego la posibilidad de ver, porque hicieron una reproducción de la iglesia como tal. Y esto también permite disfrutar a través del juego de todos estos distritos en los que está dividido París, que tiene sus propios canales y que son como grandes bloques de tierra y cada uno de ellos cuenta una gran historia de todo tipo. Eso es lo que creo que caracteriza precisamente a París. Fíjate que París también tiene algo muy lindo y es que fomenta la lectura. Ellos tienen a la vera del Sena algo que se llama les bouquinistes, los buquinistas, que son como, ¿qué te diré? Como puestos como de madera en donde hay libros que puedes encontrar pasquines, puedes encontrar revistitas viejas, en fin, y puedes encontrar de repente primeras ediciones que están muy, pues, muy bien cuidadas, en fin, pero son libros que en realidad son baratos. Y en París específicamente el precio del libro está regulado. ¿Por qué? Porque lo que les interesa a los franceses es que la gente lea. Entonces les acercan los libros a las personas. De hecho, la ciudad de París es una de las ciudades que tiene el índice lector más alto del mundo. No sé si es en la que más se lee, pero tiene uno de los índices lectores más altos, en donde el promedio de lectura es de 24 libros al año. Esto querría decir que están leyendo 2 libros al mes, uno cada 15 días. Y a veces, pues eso sí le llena a uno como de gran admiración porque pues es un aspiracional muy lindo que se da en París. Entonces, tú vas caminando por la vera del Sena y de repente te dan ganas de leer y a lo mejor traes 2 euros y te compras un librito y te pones a leer ahí y al ratito ese mismo libro vas y se lo regresas al buquinista y lo vuelven a vender. Y entonces existe una cultura del reciclado de los libros que es algo muy interesante. Y es algo que resulta muy misterioso, como misterioso es lo desconocido. Vamos a nuestra siguiente sección. Autor desconocido. En esta sección de lo desconocido los voy a hacer reír un poquito, porque, pues sí, les voy a hablar de una librería que se llama Shakespeare and Company. Yes, Shakespeare and Company está en el número 12 de la Rue de Odeon, que está frente al Sena. Es una librería pequeñita, como la pueden ver en la fotografía, y es muy original. Tiene muchos años. Sylvia Beach, que era una norteamericana que fue a vivir a París en principios del siglo XX, fue quien fundó esta librería, y era una librería que se especializaba en libros en inglés, y fue una librería muy interesante porque eran pocos los libros en inglés que había en aquellos años en París, y si los querías tendrías que haber ido ahí a comprarlos. Sin embargo, viene la tragedia de las guerras mundiales, y durante las guerras mundiales París recibe a muchos reporteros de guerra. Muchos reporteros de guerra que ahora conocemos como grandes escritores, como por ejemplo Ernest Hemingway o por ejemplo James Joyce. De hecho, cuando estos personajes no tenían dinero, iban con Silvia y le pedían los libros y ella se los prestaba. Ella tenía también muy buen ojo. Ella fue la que editó y publicó por primera vez el Ulises de James Joyce en 1922. Este era el lugar, pero perfecto, preferido para asistir a las lecturas de autores conocidos y sobre todo de talentos emergentes. Entonces, es un lugar pequeñito y la gente se arremolinaba en este lugar para reunirse con los autores. Es un local súper lindo cerca del barrio latino, y ahí se encuentran
actualmente, porque sigue vigente, libros en inglés, nuevos y usados, en todos los rincones, y ahora ya también hay en todos los idiomas, se hizo una librería global, y ahí, ¿qué es lo que ustedes encuentran? Encuentran lo que sucedía desde 1922, que ahora nos resulta una novedad y que ya sucedía desde entonces, es decir, café, es decir, mesitas, es decir, libros, y si tú quieres llegar ahí a sentarte a leer y no quieres tomar un café, no quieres tomar nada, no importa, te puedes quedar y no, nadie te va a preguntar qué estás haciendo allí, si te ven leyendo no va a haber un solo problema. La verdad es que este proyecto fue muy, muy importante porque llegó un momento en el que los nazis, cuando ya habían invadido París, llegaron con Silvia y le llegaron a pedir la única copia que ella tenía de Finnegan's Wake, de James Joyce, y ella se lo negó. Entonces, cuando se lo negó, el militar no dijo ni media palabra, se salió y al día siguiente clausuraron la librería. Una cosa terrible, todos los escritores sufrieron muchísimo, en fin, tuvieron que pasar muchos años. Acaba la primera etapa de Shakespeare and Company y regresando ya con el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, entonces vuelven a abrir la librería para plácemes de Scott Fitzgerald, les digo de James Joyce, de Hemingway, de toda la generación perdida. Y ella empieza y continúa su propia hija con esta tradición. Hoy en día, Shakespeare and Company ya compraron el edificio y en la parte de abajo está la librería y en la parte de arriba es una casa de escritores. Tú te quieres ir a escribir, entonces mandas una carta al comité y lo único que tú tienes que hacer es comprometerte a trabajar en la librería y ahí te puedes quedar 15 días, te puedes quedar 3 meses, te puedes quedar 6 meses para poder completar aquello que tú quieres escribir. Si quieres escribir poemas, ensayos, una novela, en fin. El cuento es que este curioso lugar que se llama Shakespeare and Company, que tiene un nombre en inglés, se encuentra en el barrio latino, en el número 12 de la Rue de Odeón. Y si alguna vez están ustedes por París, vale la pena porque este es un bastión que hay que proteger porque ni los nazis pudieron acabar con ella. Conversaciones. Pues llegamos a nuestra sección de conversaciones. Ceci, Raúl, ¿cómo empezamos nuestra conversación del día de hoy? Hay tanto material como siempre, pero París es como una fuente inagotable de material. Y podríamos comenzar con una de las personas que amó más París, que escribió mucho en París, que huyó de París y luego volvió a París, que es hablar de Honoré de Balzac. Todas las novelas toda la gran producción literaria de Balzac está muy relacionada siempre, ya sea con el París que se anhela o con el París que describe. Y podríamos empezar por ahí, Juan Carlos, si tú quieres, Raúl. Sí, me parece que es uno de los autores que mejor reflejan el desarrollo literario precisamente dentro de la ciudad que hacemos alusión hoy, que es París. Un hombre que particularmente pues, vivió una época en la que de este propio desarrollo finalmente empieza a escribir sobre temas que yo creo que son bastante relevantes para la actualidad, que son contemporáneos y por eso se vuelve precisamente un ícono. Creo que la novela, bueno, la obra de la que podríamos hacer mayor mención en este momento es la de Las ilusiones perdidas, ¿no? de Honoré Balzac, que pues precisamente era un hombre de origen provinciano, pero que realmente el objetivo era empezar a reflejar esta ciudad que desde entonces ya era considerada cosmopolita y que toca temas muy interesantes. Por eso decía que para mí es muy representativo de la época actual, porque no solamente vamos a hablar
de la gente rica, de lo más estrafalario de una ciudad como es París, sino que los temas que creo que más sensiblemente nos logra transmitir Balzac son precisamente, en ocasiones, la hambruna, la pobreza, y en muchas ocasiones la desgracia. Por eso creo que es muy pertinente hablar de este hombre y trasladarlo precisamente a novelas que reflejan también la actualidad, yo creo que de cualquier país en esta globalización en la que vivimos. Hay Y muchas cosas que podríamos perdón. trabajar precisamente de Honoré de Balzac, y una de ellas, y quiero hacer referencia a otra de las obras de él, que es la del pobre Goriot, que Así. curiosamente Thomas Piketty utiliza como fuente. Ujú. Yo sé que no es quizá una fuente tan cuantitativa, pero es que las descripciones que hace económicas de Goriot, que es alguien que era rico y que después se vuelve pobre porque las hijas le destrozan la vida económicamente, es la manera de mantener en la literatura esta relación que existe, que a veces ocurre, ¿no? Cuando uno está leyendo de rupias y está leyendo de liras y libras y pues uno no sabe en realidad cuánto dinero es, y la investigación que hace Piketty acompañada precisamente de esta novela. Quisiera hacer referencia en otra novela de Honoré de Balzac, una cosa que es muy particular de los escritores franceses. En La piel de Zapa dice, el escribir debe haber analizar, el escritor debe haber analizado todos los caracteres, hechos, hecho suyas todas las costumbres, recorrido el globo entero, experimentado todas las pasiones antes de escribir un libro. Y creo que eso es algo que se puede dar precisamente en París. Ya habíamos hecho también mención del libro de la obra maestra desconocida de Honoré de Balzac Sí. en uno de los programas anteriores. Y es que fíjate que algo que tiene Balzac, que es muy interesante, es cómo París se ve siempre como un aspiracional desde la provincia, como ir a París, ir al norte, ir a la metrópoli, a la belleza, etcétera. Y la gran desilusión que pasa, por ejemplo, cuando llega la gente a París pensando que te vas a encontrar, o sea, que al traspasar los umbrales de París vas a llegar a la elegancia, etcétera. Y la verdad es que en París también hay mucha miseria, mucha hambre, mucha tristeza y muchos barrios que tampoco son tan, tienen su chiste, pero que tampoco son tan lindos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy bonito que tiene Balzac, porque sabe que hay un gran orgullo que los franceses tienen por la capital, pero también un gran resentimiento que se le tiene a París, y eso él lo puede plasmar de manera muy, muy universal, porque lo podemos entender a pesar de tantos años que ya pasaron, ¿no? Sí, esto me remite a mí, y de hecho aprovecho para introducir al siguiente autor, que es de Guy de Maupassant, con esta obra precisamente de Bellamy. Me hace pensar un poco, ya saben que a mí me gusta hacer las comparaciones muchas veces con el cine, y me hace pensar en un cine nuestro, un cine mexicano, que es el cine de Arrabal. ¿A qué me refiero? Que esta insistencia a veces de la gente de provincia por decir, me voy a la gran ciudad para poder triunfar, ¿sí? Se ve reflejado en el cine. Lo mismo lo podemos ver con esta obra de Bellamy, una persona, y ya lo mencionábamos también ahorita con Balzac, esta insistencia de la gente de provincia de decir, me voy a vivir precisamente a la ciudad de París porque lo que yo quiero es triunfar. Y sí, en muchos sentidos, a lo mejor el financiero principalmente, es precisamente lo que se representa en esta obra de la Belle Époque, ¿no? De la bella época precisamente. Pero te vas a topar con otras problemáticas. En este caso, yo describiría particularmente la ambición, ¿no? El poder desmedido y todo lo que eso va a repercutir en tu vida. Entonces, lo que tú pretendías solucionar en esta gran metrópoli como es París, pues de pronto se va a transformar en otro tipo de desgracias, ¿no? Y entonces creo que es muy recurrente esto, el provinciano yendo a la gran ciudad de París, como lo decíamos al inicio de este programa, los refugiados de tantos países artísticos, en todas las artes, yéndose precisamente a París, pero sí van a topar con esta serie de problemáticas. Que es algo que ocurre también un poquito en México, y voy a alterar ahorita un poco el orden del guión, porque es lo que ocurre con Luis Aragón en El Aldeano de París, Sí. que él es también un artista surrealista, y es como la gente de provincia en México llega a la ciudad porque busca mejores oportunidades económicas, políticas, sociales,
y una manera también de pues, desfogarse a sí mismo, ¿no? Y es un poquito lo que ocurre aquí, nos dice muy bien en el guión Ceci, que los aldeanos cuando llegaban a la ciudad miraban con los ojos bien abiertos y mantenían intacta la capacidad de maravillarse, incluso de asombrarse de las cosas que veían. Y es un poco lo que ocurre con alguien de provincia. Muchísimos escritores franceses, que hablen o no de París es indistinto, no son parisinos, son de los Exacto. alrededores, pero encuentran en París la posibilidad de proyectarse. Y creo que eso es algo que permite a los escritores franceses y a los extranjeros en París pues manifestarse en sus novelas, en sus escritos, en sus poemas. Y algunos huir de París también, porque le tienen miedo a la censura, le tenían miedo a Robespierre, por supuesto, y entonces huyen de París y entonces describen una vida en provincias anhelando París. O sea, París siempre va a estar en el ajo literario. Y pienso, por ejemplo, en Gustave Flaubert. Gustave Flaubert que empieza, o sea, huye de París, se va de París y empieza a escribir lejos, tratándose de evitar un juicio, y ya sabemos lo que pasó con Madame Bovary. O sea, de todas maneras lo llevaron a juicio, ¿no? Y también con otra de sus novelas, que es La Educación Sentimental. Esta fue publicada más tarde, en 1869, que fue yo creo que la obra más personal que tuvo Flaubert, y en ella va criticando todos estos momentos de París, toda la frivolidad de París, la falta de cercanía, porque en las provincias se vive todavía esta comunidad social que en las metrópolis se van perdiendo pues, por el vértigo de la vida, ¿no? Esta fue una novela muy aclamada de Flaubert, aunque por supuesto Madame Bovary seguirá siendo como la más famosa, pero genios como Émile Zola, como George Sand o como el propio Henry James decían que esta novela fue como lo mejor de la producción de Flaubert. Incluso Franz Kafka lo toma, lo lee, lo impacta muchísimo e impacta directamente en su obra. Entonces, esta vale mucho la pena revisarla. En fin, París siempre en el centro del ajo. Sí, yo, de hecho, también aprovechando que Juan Carlos se saltó un poco el orden del guión, pero es que viene a colación precisamente con el comentario que hacía Juan Carlos sobre que muchos de los grandes escritores que hablan sobre París precisamente no eran parisinos, sino que vivían en los alrededores. Pero también ya hacíamos mención al principio del programa de cuántas personas, cuántos escritores de otros países realmente describen un París preciso, por no decir exacto. Me viene a la mente Ernest Hemingway, nada más y nada menos, ¿no? Uno de ellos. Estaba pensando también más contemporáneo en Patrick Süskind, por ejemplo, Ay, ¿no? sí, claro. Que a mí me encanta además la forma en que él escribe esta obra del perfume, que ahorita podríamos también ahondar un poquito más en ella, pero es una descripción extraordinaria de la ciudad, con un personaje grotesco que a partir del olfato y de la esencia del humus de cada persona, Asesina. pues lo que quiere generar es nuevas esencias precisamente. Yo hacía mención al principio del programa, para mí uno de los grandes escritores, y además del boom latinoamericano, Julio Cortázar, que nos describe en Un Gran París, que a través de su personaje de Horacio Oliveira, ¿no? Y todos los demás personajes que acompañan esta gran novela, realmente no deja de ser un protagonista la ciudad y te hace sentirte ahí. Yo creo que lo que te transmite Julio Cortázar es que aunque nunca hayas pisado París, te sientes en el París de esa época. Te lleva precisamente, te hace viajar y hasta te dices, ¿cómo quisiera estar en ese momento en París? No ahorita, quisiera estar en ese momento. Que además, bueno, esta novela pues rompió con todo, ¿no? Es un verdadero parteaguas en la forma de escritura, con esta, como él la llamaba, ¿no? La contranovela, por la forma distinta en que se podía leer, por los finales alternos con los que nos podíamos encontrar. Y otro de los factores, otro de los escritores, quisiera hacer mención aprovechando este paréntesis que ya hicimos de los escritores foráneos, estoy pensando en Paul Auster, ¿no? Grandísimo escritor novelista, que yo además lo he leído últimamente y me ha fascinado, me ha cautivado. Es maravilloso. Es maravilloso. Y ahora resulta que Paul Auster, gracias a la traducción, ¿no? de su idioma original, que es el inglés al francés, resulta que vende más novelas en Francia que en el propio Estados Unidos. Aquí te habla de la importancia.
¿no? Te habla de la importancia de, como escritor, pensar en traducir tus propias obras al francés para poder Fíjate, publicarte allá. Oster hace una cosa bien interesante. Tiene un libro que se llama Winter, que es como una Sí, autobiografía, y va escribiendo en cuáles, digamos, la organiza a partir de las casas en donde él vivió. Y te hace una descripción de lo que es ser estudiante en París en aquellos años. Híjole, es magnífica. Winter es una obra que, aunque no se centra directamente en París, tiene un capítulo en donde París es una delicia. sí. París es además la gran ciudad de los contrastes. Precisamente París y todavía Francia es en realidad muy católica, pero París ofrecía a los jóvenes, sobre todo, la posibilidad de salir de ese conservadurismo más, ¿cómo llamarlo? Más de las afueras, más de las ciudades alrededor de París. Quisiera, regresándonos un poquito al guión, hacer mención de Émile Zola, que en El Paraíso de las Damas también ofrece contrastes interesantes y adelantándose a su tiempo un poco, habla mucho del tema de los cambios vertiginosos, del pesimismo, un poco del tema de los salarios en contraste del consumismo, de esto que ahorita estamos viviendo, pero hablando principios de siglo. Es una novela también fascinante que habla de los contrastes y de esta crítica social entre lo esplendoroso que puede ser la ciudad de París y lo terriblemente maligna que puede también, u oscura, llegar a ser. Sin duda. Yo pensé que ibas a escoger a Walter Benjamin, porque, pues sí, evidentemente tiene un libro que se llama El libro de los pasajes, que escribió durante 13 años y por fin él lo empezó en 1927 y hasta su muerte siguió escribiéndolo, tratando como de reflejar toda la filosofía que él tenía y cómo era la historia del siglo XIX, donde París es el centro de arte, de política, de la intelectualidad, del urbanismo. Y entonces es algo muy lindo porque de la mano de Benjamin, que tampoco es tan fácil, pero sí profundiza realmente y va hablando de las descripciones que tiene la ciudad y hace referencias a Víctor Hugo, hace referencias a Baudelaire, hace disertaciones sobre aquel viejo París y la gran transformación que hizo el barón Haussmann, porque el barón Haussmann tuvo la gran asertividad de hacer estos grandes bulevares en París, de electrificar la ciudad, y entonces con Benjamin conocemos, digamos, como la evolución de ese París, a lo mejor medieval, hasta el París de principios del siglo XX. Bueno, pues yo voy de rebelde otra vez y me voy a Bueno, saltar porque tengo que reconocer que leyendo el guión que siempre lo hace extraordinariamente Ceci, descubrí algo de lo que no tenía conocimiento alguno y a mí me llamó la atención verdaderamente y tengo ganas ahora de hacer esa lectura. No conocía nada de esta autora, de Irene Nemirovsky. No sé si es francés, perdón, rusa por el nombre, desconozco, a lo mejor ustedes me pueden orientar más sobre ella, pero Ceci nos habla sobre este manuscrito perdido de ella, de nombre titulado Suite Francesa. Y justamente que se le dio el reconocimiento, el premio Renaudot en el año 2014 de manera póstuma, algo que nunca se había hecho. nunca. Entonces, de ahí ya estamos hablando de una obra que debe tener tintes espectaculares. Pero a mí lo que más me llama la atención es precisamente el contenido de esta obra, que ya lo he confesado yo, me gusta mucho este tema de la Segunda Guerra Mundial y particularmente siempre me ha maravillado en los inicios de la guerra, cuando los nazis invaden precisamente París, porque yo me he tratado de trasladar a ese momento y me parece un momento que en mi imaginación gris, melancólico, nostálgico, triste, con mucha incógnita de qué es lo que va a suceder. Y precisamente trata esta novela de lo que ocurre en ese momento cuando invaden los nazis, cuando empiezan los bombardeos y una protagonista, pues imagínense en esta época de incertidumbre de lo que va a ocurrir, pues prácticamente se siente en una sociedad sin rumbo. Y esto, ¿por qué me cautivó también? Porque yo ya les he platicado, una de las novelas que escribí es Sol Final, y precisamente
hay una parte en la que escribo exactamente sobre este momento histórico, sobre los bombardeos, sobre la marcha de los nazis cuando van llegando a París, y cómo rompe con esta relación una pareja que están enamorados y están llegando a París, y cómo este acontecimiento histórico tan fuerte en la ciudad más imponente del mundo en el sentido del amor, pues se ve irrumpida por este acontecimiento. Entonces me llamó mucho la atención esta obra y definitivamente creo que la incluiré en mi lista de lectura. Le Es tu cráneo. prometemos, le prometemos a Raúl hablar de las guerras mundiales en un programa Tenemos, próximamente. Lo tenemos lo pendiente. tenemos que hacer. Antes de darle la palabra a Ceci, porque ya se me adelantó Oh, Raúl, voy a romper el guión, ya no me otra vez. importa. Quiero hacer mención de la película de Medianoche en París, Ay, donde sí, el por favor. argumento fantástico nos puede o no gustar Woody Allen. Woody Allen, pero el argumento es fantástico. Sí. Aquella idea de que todo tiempo anterior es mejor es fantástica. Si no han visto Medianoche en París, no se pueden Sí. perder la película. Es una gran recomendación que podemos hacer. Y yo quería hacer alusión justo a las grandes mujeres que han hablado de París o bien han sido parisinas. Y en el guión tenemos a Colette, a Simone de Beauvoir y sobre todo Gertrude Stein. Por favor, te cedo la palabra, mi querida Ceci, para que hables de estas mujeres. Mira, Gertrude Stein a mí me encanta. ¿Por qué? Porque fue la gran mecenas. Algún día también tendremos que hacer un programa de mecenas. Ella fue la gran mecenas de las vanguardias. Fue amiga de Dalí, fue amiga de Picasso, fue amiga de Hemingway, pero además fue muy amiga de Fitzgerald, en fin. Ella es una mujer de origen judío, ella es norteamericana y va a vivir a París. Y en París, en tiempos de la guerra, ella es una persona respetada por todos, incluso por los nazis. Y de hecho, ella promueve mucho todo lo que es el café literario, la conversación literaria, y por eso ella es tan importante. Sus escritos y las biografías que se escriben alrededor de Gertrude Stein tienen que ver muchísimo con toda esta gran generosidad que tuvo esta mujer para prestar casa, dinero, esfuerzo, difusión, para amparar a todos los escritores que de otra manera no hubieran podido producir. Entonces a Gertrude Stein se le debe el cubismo, se le debe muchísima parte del fauvismo. En fin, fue una gran mecenas esta mujer. Creo que vale la pena también señalar, aunque ya lo hemos hecho en otros programas, a Simone de Beauvoir, que justamente de lo que ya hemos hablado, esta diferencia entre las provincias y el conservadurismo y la liberación, creo que la gran representante francesa de la liberación o del empoderamiento de la mujer es Simone de Beauvoir. No solo es el tema de ser amante de Jean-Paul Sartre, entre otros, sino todo lo que en ella va, digamos, aconteciendo, y específicamente hablando de la ciudad de París. Por aquí lo tengo, aquí está Memorias de una joven formal. Ella, que fue una burguesa educada en el conservadurismo católico, de alguna manera expresa estas inquietudes más liberadoras y marca una pauta y una tendencia que es completamente irreversible y fantástica el día de hoy. Rápido, por supuesto, hacer el reconocimiento a grandes, como es el caso de Víctor Hugo, por un lado, que un programa lo tendríamos que dedicar completamente a él, entonces no hace falta ahondar tanto en este gran personaje en este momento, pero yo quería hacer la mención honorífica de este autor, Leopold Farguet, ¿no? Que realmente es un gran poeta que no se le dio en su momento la valía como la calidad de pluma que tenía, y finalmente muchos se dice que es quien probablemente ha descrito de mejor manera, al menos en su época, al París de aquel entonces, ¿no? Como dato anecdótico, pues simple y sencillamente, en brazos de quién murió este gran autor, pues el propio Pablo Picasso, ¿no? En un restaurante por un derrame cerebral. Entonces, hasta tenía que morir con categoría, ¿verdad? Como artista. Como artista.
Yo quisiera, Efectivamente. antes de terminar, recomendar el último libro de Ken Follett, que es verdaderamente un acto de generosidad. Él escribe este libro a partir de que se incendia la aguja de la Catedral de París, y entonces es un libro muy pequeñito de apenas unas 120 hojas, pero es una gran descripción del amor que él le tiene a la catedral, y hace referencias arquitectónicas de las gárgolas, de fantasías que puede haber, le dedica un capítulo a Víctor Hugo. Entonces vale la pena leer este libro, porque todas las ventas de este libro se van a ir a la reconstrucción de la Catedral de Nuestra Señora de París. Ya se ve que le gustan las iglesias a Ken Follett, Sin claramente. duda. Ya se me adelantó Cecis con las recomendaciones. Raúl, tu recomendación para terminar el programa. Yo sí les diría, antes que cualquier otra cosa, lean, y lo voy a decir una vez más, a Julio Cortázar con Rayuela. Se van a trasladar al París de esa época. Yo les voy a recomendar, que ya lo hizo Raúl, El perfume. Es una Wow. novela extraordinaria donde uno se queda con ganas de tener mejor olfato, sin Sí. duda, aunque eso nos pueda volver un poco asesinos o psicóticos. Pero bueno, despedimos el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Recuerden que estamos en Código Libre los miércoles a las 9 de la noche, que seguimos transmitiendo por Radio Anáhuac, que eleven sus sentidos, y síganos, escúchenos en todas nuestras redes sociales. Se despide de ustedes Raúl Sanz y recuerden, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Agradecemos mucho a Valeria Martínez y a Inés Rendón hacer posible este programa. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Ultimátum. No todo en la creación es humanamente bello. Que lo feo existe al lado de lo bello, lo deforme junto con lo gracioso, lo grotesco en vez de lo sublime, el mal con el bien, la sombra y la luz. Nuestra Señora de París, Víctor Hugo.